A continuación presentamos Héroes del pasado. Biografías de hombres y mujeres comunes y corrientes que conocían a un Dios grande. Héroes del pasado. Biografía de William Tyndale. William Tyndale nació en Inglaterra. Se estima que en el año 1494, probablemente en el condado de Gloucestershire. Era un estudiante destacado en griego y latín, dominando también el hebreo y el castellano. Estudió en Oxford, en la misma universidad donde había estado John Wycliffe más de 120 años antes. En el 1515 se graduó como maestro en artes, licenciado, en la Universidad de Oxford y posiblemente sus estudios complementarios los realizó en la Universidad de Cambridge. Después de titularse, se mudó a Cambridge. Allí posiblemente conoció a Erasmo de Rotterdam, quien estaba terminando su compilación del Nuevo Testamento en griego. Además del inglés como lengua materna, en el curso de su vida, Tyndale aprendió francés, griego, hebreo, alemán, italiano, latín y español. Se cuenta que cierta vez, exhortando a unos sacerdotes sobre la importancia de estudiar la Biblia, un sacerdote le dijo: «Sería mejor estar sin la ley de Dios que sin la ley del Papa». Frustrado, Tyndale contestó: «Desafío al Papa y todas sus leyes, y si Dios me permite, algún día haré posiblemente que el muchacho que maneja el arado de Inglaterra sepa más de la Escritura que el Papa mismo». Tyndale se dispuso a traducir el Nuevo Testamento al inglés de la gente común. Como base, tradujo del Nuevo Testamento griego de Erasmo. Pronto se dio cuenta de que en Inglaterra tal proyecto no era aceptable. Inglaterra permaneció fiel al catolicismo hasta que el rey Enrique VIII rompió con Roma en 1534 por asuntos maritales. En 1521 fue ordenado sacerdote católico, trabajando como preceptor de los hijos de Sir John Walsh hasta 1523. En la época de Tyndale, la lengua del pueblo vulgar no contaba ni era estimada. La educación y los estudios se realizaban en latín, lengua de la Iglesia Católica Romana y de las Escrituras en poder de ella. Y con respecto a esta última, el asunto era más delicado. Estaba prohibida la traducción y lectura de la Biblia en lengua vernácula, salvo que hubiese permiso del episcopado. Había precedentes en el sentido de que, por atreverse a contravenir esta ley, gran número de predicadores de la Biblia acabaron en la hoguera por leer y distribuir la Biblia de John Wycliffe, una versión inglesa de la Vulgata. Además, los aires que procedían de la Europa continental, la labor reformadora de Lutero, hacían que se sembrara gran inquietud en la Iglesia Católica de Inglaterra. Así las cosas, William Tyndale llevó una carta de presentación al obispo Tunstall. Sabía que era docto y había apoyado a Erasmo de Rotterdam. Sin embargo, para sorpresa suya, ni la carta de presentación ni la solicitud por escrito para una entrevista tuvieron respuesta. A Tyndale se le conocía por sus críticas contra la ignorancia y el fanatismo de los eclesiásticos. También se sabía de un careo que sostuvo con un jerarca eclesiástico. En cierta ocasión, hasta tuvo que comparecer ante el administrador de la diócesis de Worcester por falsas acusaciones de herejía. Posiblemente todo esto hizo que el obispo Cuthbert Tunstall rechazara recibir a Tyndale. No pasó mucho tiempo sin que Tyndale viera la necesidad de marcharse de Inglaterra si quería conseguir su meta: traducir al inglés el Nuevo Testamento, por lo que en 1521 se marchó de la isla para nunca más volver. Con tristeza, Tyndale dijo: «Percibí que no solamente en el palacio del obispo de Londres, sino en toda Inglaterra no había lugar para tratar de traducir las Escrituras». Él siempre proclamaba: «Sin la palabra de Dios somos una nación de hombres ciegos».
William Tyndale halló asilo en Alemania. Se desconoce el lugar, aunque los indicios apuntan a Hamburgo. Con la ayuda económica de Monmouth, comerciante amigo suyo, puede costear la impresión de las escrituras griegas, confiando esta labor a Kental, de Colonia. Un enemigo llamado Dobnek, al tanto del asunto, comunicó a un amigo del rey Enrique VIII lo que Tyndale pretendía hacer. Enseguida se hicieron las gestiones para prohibir la impresión de Kental. Tyndale y su ayudante William Roy escapan para salvar la vida, retomando de nuevo el trabajo de impresión en Worms, Alemania, donde por fin se realiza y consigue la traducción al inglés del Nuevo Testamento. Una vez traducido e impreso todo el texto del Nuevo Testamento, se esforzó en introducirlo en Inglaterra, lo que se consigue por medio del contrabando en mercancías de barcos con destino a la isla. Los envíos que se interceptaban iban directamente a la hoguera. Los agentes eclesiásticos estaban decididos a impedir la entrada de la versión de Tyndale. El 11 de febrero del 1526, el cardenal Wolsey, acompañado de obispos y presbotes, se reunió cerca de la Catedral de San Pablo de Londres para ver cómo se quemaban los libros y publicaciones, entre ellos ejemplares del Nuevo Testamento de Tyndale, en un claro desafío a todo lo que se opusiera a la Iglesia. Tyndale realizó nuevas ediciones de su versión que fueron sistemáticamente confiscadas y quemadas por el clero. A diferencia de la Vulgata, poco diáfana en el texto sagrado, la versión de la traducción de Tyndale del Nuevo Testamento, del texto original griego, mostraba un lenguaje accesible y clarificador en inglés. Él, a causa de la falta de preparación bíblica del pueblo llano, insistió en emplear congregación y no iglesia, a fin de destacar que se refería a los fieles y no a los templos materiales. Tradujo el vocablo griego agape por amor en vez de claridad, utilizado por la Iglesia Católica Romana, en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. También sustituyó el término sacerdote por anciano y el hacer penitencia por arrepentirse. Todo esto despojaba al clero de su pretendida autoridad sacerdotal. La traducción de Tyndale fue todo un desafío en una época donde imperaba el fanatismo religioso. Entre 1526 y 1528 se marchó a Amberes, quedándose en casa de su amigo y benefactor Thomas Poyntz, donde estuvo a salvo por un tiempo de las intrigas del cardenal Wolsey. Duraría poco, pues un tal Henry Phillips, inglés, tomó ganarse la confianza de Tyndale y lo traicionó en 1535, arrestándolo y encarcelándolo en el castillo de Vilvoorde, donde permaneció preso 16 meses. La comisión que juzgó a William Tyndale estaba compuesta por 3 teólogos de la Universidad Católica de Lovaina, donde había cursado estudios el tal Henry Phillips, quien lo había traicionado, 3 canónigos lovanienses y 3 obispos, además de otros dignatarios. Se le condenó por herejía y fue suspendido del sacerdocio católico. Fue ejecutado por estrangulamiento y luego quemado en público el 6 de septiembre de 1536. Sus últimas palabras fueron: «Señor, ábrele los ojos al rey de Inglaterra». 3 años después, el rey de Inglaterra ordenó que una copia de la llamada Gran Biblia, completada por el colaborador de Tyndale, Miles Covendale, fuera colocada en cada iglesia de Inglaterra. Esta Biblia incluía el Nuevo Testamento traducido al inglés común por el valiente y ungido reformador William Tyndale. Se cree que fueron publicados unos 6,000 ejemplares de la primera edición del Nuevo Testamento de Tyndale. Hoy, solo quedan 2 ejemplares de esta primera edición de la traducción de Tyndale. Uno completo, aunque carece de portada, que se halla en la Biblioteca Británica. El otro, al que le faltan 71 páginas, se encuentra en la Biblioteca de la Catedral de San Pablo. Hemos presentado Héroes del Pasado. Biografías de hombres y mujeres comunes y corrientes que conocían a un Dios grande. Héroes del pasado.
Gracias por su sintonía y hasta una próxima audición. Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.